El origen de América. Secularistas revisionistas de la historia de los Estados Unidos han tenido éxito en engañar a la opinión pública que los fundadores fueron ateos, deístas y seculares que no tenían en mente al Dios de las Escrituras. Las escuelas públicas y universidades se han unido en borrar la herencia cristiana y bíblica de los Estados Unidos. Obviamente, tal declaración va en contra de los miles y miles de documentos históricos de la colonia en donde claramente muestra la fe cristiana de los fundadores y que los orígenes de los Estados Unidos no es secular o atea, pero cristiana. Una de las más claras evidencias son las declaraciones de ayuno y oración y humillación al Dios de las Escrituras proclamadas por presidentes, el Congreso y gobernadores por más de 200 años. Desde los días de los primeros peregrinos y puritanos, los colonos declararon días de oración. Durante las sequías, los ataques indios y las amenazas bélicas de otras naciones. El registro de Edward Winslow de las experiencias de los peregrinos, reimpreso en las crónicas de los peregrinos de Alexander Young, Boston, 1841, declaró: la sequía y las consideraciones similares movieron no solo a todos los buenos hombres en privado para examinar su propio patrimonio entre Dios y su familia, conciencia y humillación ante Él, pero también humillarnos junto ante el Señor por medio del ayuno y la oración. En la colonia de Connecticut, los colonos proclamaron por autoridad legal un día, a principio de primavera, para el ayuno y la oración. El gobernador habitualmente seleccionó el Viernes Santo como el ayuno anual de primavera. En 1668, la Cámara de Burgueses de Virginia, en la colonia de Jamestown, aprobó una ordenanza que decía: el 27 de agosto se designó un día de humillación, ayuno y oración para implorar la misericordia de Dios. Un notable día de oración fue en 1746, cuando el almirante francés Danvels navegó hacia Nueva Inglaterra al mando de la flota más poderosa de la época, 70 barcos con 13.000 tropas. Tenía la intención de recuperar Louisburg, Nueva Escocia, y destruir desde Boston a Nueva York hasta llegar a Georgia. El gobernador de Massachusetts, William Shirley, declaró el día de oración y ayuno el 16 de octubre de 1746 para orar por la liberación. En el All South Meeting House de Boston, el reverendo Thomas Prince oró: envía tu tempestad, Señor, sobre el agua, esparce los barcos de nuestros torturadores. La historiadora Catherine Drinker Brown relató que cuando terminó de orar, el cielo se oscureció, los vientos chirriaron y las campanas de la iglesia sonaron, un sonido salvaje y desigual, aunque ningún hombre estaba en el campanario. Posteriormente, un huracán hundió y dispersó a toda la flota francesa, con 4.000 enfermos y 2.000 muertos, incluido el almirante Danvels. El vicealmirante francés Stounel se arrojó sobre su espada. Henry Longfellow escribió en su velada de la flota francesa: el almirante Danvels había jurado por la cruz y la corona arrasar con fuego y acero nuestra indefensa ciudad de Boston. De boca en boca esparció noticias de consternación. Me paré en el viejo sur diciendo humildemente: oremos, como si se rompiera una vasija de alfarero. Las grandes naves de la línea fueron arrastradas con humo o hundidas en la salmuera. A medida que aumentaron las redadas de Francia y España, Ben Franklin propuso un ayuno general, que fue aprobado por el presidente y el Consejo de Pensilvania y publicado en la Gaceta de Pensilvania el 12 de diciembre de 1747. Hemos creído conveniente designar un día de ayuno y oración, exhortando a todos, tanto a los ministros como a las personas, a unirse como un solo acuerdo en las súplicas más humildes y fervientes, que Dios Todopoderoso haría misericordiosamente interponerse y seguir siendo la furia de la guerra entre las naciones y detener el derrame de cristiana. El 24 de mayo de 1774, Thomas Jefferson redactó una resolución para un día de ayuno, humillación y oración
que se observara mientras los británicos bloqueaban el puerto de Boston. Robert Carter Nicholas, tesorero, presentó la resolución en la Cámara de Burgueses de Virginia, con el apoyo de Patrick Henry, Richard Henry Lee y George Mason. Aprobó por unanimidad. Esta Cámara, profundamente impresionada por la aprehensión de los grandes peligros derivarse a la América británica de la invasión hostil de la ciudad de Boston en nuestra colonia hermana de Massachusetts, consideró muy necesario que dicho primer día de junio sea apartado por los miembros de esta Cámara como un día de ayuno, humillación y oración, para implorar devotamente la interposición divina para evitar la gran calamidad que amenaza la destrucción de nuestros derechos civiles. Ordeno, por lo tanto, que los miembros de esta Cámara asistan con el presidente y la masa a la iglesia de esta ciudad para los fines antes mencionados y que el reverendo Mr. Prince sea designado para leer oraciones y el reverendo Mr. Watkins para predicar un sermón. George Washington escribió en su diario el 1 de junio de 1774: fui a la iglesia, ayuné todo el día. El gobernador real de Virginia, Lord Dunmore, interpretó esta resolución como una protesta contra el rey Jorge III y disolvió la Cámara de los Burgueses, lo que resultó en una reunión de legisladores en la taberna Raleigh, donde conspiraron para formar el primer Congreso Continental. El 15 de abril de 1775, solo 4 días antes de la batalla de Lexington, el Congreso Provincial de Massachusetts, dirigido por John Hancock, declaró: en circunstancias tan oscuras como estas, nos convertimos como hombres y cristianos para reflexionar, mientras tomamos medidas para evitar los juicios inminentes. El 11 de mayo próximo se apartará como un día de humillación pública, ayuno y oración, para confesar los pecados, para implorar el perdón de toda nuestra transgresión. El 19 de abril de 1775, en una proclamación de un día de ayuno y oración, el gobernador de Connecticut, Jonathan Trumbull, suplicó que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre nosotros para llevarnos a un arrepentimiento completo y una reforma efectiva, que nuestras iniquidades no puedan ser nuestra ruina, que restauraría, preservaría y aseguraría las libertades de esta y todas las demás colonias británicas americanas, y convertiría la tierra en una montaña de santidad y habitación de justicia para siempre. El 12 de junio de 1775, menos de 2 meses después de la batalla de Lexington y Concord, donde se disparó el disparo que se escuchó en todo el mundo, el Congreso Continental, bajo la presidencia de John Hancock, declaró: Congreso, considerando el presente estado crítico, alarmante y calamitoso, recomiendo sinceramente que el jueves 12 de julio próximo sea observado por los habitantes de todas las colonias inglesas en este continente como un día de humillación pública, ayuno y oración, para que podamos, con corazones y voces unidas, confiesa y lamenta sin faltas nuestros muchos pecados y ofrece nuestras súplicas conjuntas al Todopoderoso, sabio, omnisciente y misericordioso de todos los eventos, suplicándolos humildemente que perdonen nuestras iniquidades. Se recomienda a los cristianos de todas denominaciones para reunirse para el culto público y abstenerse del trabajo servil y las recreaciones de dicho día. El 5 de julio de 1775 el Congreso Provincial de Georgia aprobó una moción de que este Congreso se aplique a su excelencia el gobernador, solicitándole que designe un día de ayuno y oración en toda la provincia a causa de las disputas subsistentes entre Estados Unidos y el Estado Padre. El 7 de julio de 1775, el gobernador provincial de Georgia respondió: Señores, he aceptado la solicitud hecha por un Congreso provincial y debo considerar que no puedo considerar esa reunión como constitucional, pero como la solicitud se expresa en términos tan leales y obedientes y los fines propuestos son los que todo buen hombre debe desear ardientemente, ciertamente nombraré un día de ayuno y oración para que se observe en toda esta provincia Just Right. El 12 de julio de 1775, en una carta a su esposa explicando la decisión del Congreso Continental de declarar un día de humillación, ayuno y oración pública, John Adams escribió: Hemos designado un ayuno continental, millones estarán de rodillas
ante su creador, implorando su perdón y bendición, sus sonrisas ante el Consejo Americano y las armas. El 19 de julio de 1775, los diarios del Congreso Continental registraron: de acuerdo al Congreso, se reúne aquí mañana por la mañana a las 9:30 para asistir al servicio divino en la iglesia del Señor Dutch, y que por las tardes se reúnen aquí para salir de este lugar y asistir al servicio divino en la iglesia del Dr. Allison. En su cartel general de Cambridge, Washington, ordenó el 6 de marzo de 1776. El jueves 7 será apartado como un día de ayuno y oración y humillación, implorar al Señor y al dador de toda victoria para perdonar a nuestros múltiples pecados y maldades, y que le complacería bendecir al ejército continental con su divino favor y protección. Todos los oficiales y soldados están estrictamente obligados a prestar toda la debida reverencia y atención en ese día a los deberes sagrados al Señor de los ejércitos por sus misericordias ya recibidas, y por esas bendiciones que nuestra santidad y rectitud de vida solo pueden alentarnos a esperar mediante su misericordia. El 16 de marzo de 1776, el Congreso Continental aprobó sin disidencia una resolución presentada por el general William Livingston declarando: el Congreso, deseoso de tener personas de todos los rangos y grados debidamente impresionados con un sentido solemne de la providencia superintendente de Dios y de su deber confiar devotamente en su ayuda y dirección, recomiendo fervientemente el viernes 7 de mayo que las colonias observen como un día de humillación, ayuno y oración, para que podamos, con corazones unidos, confesar y lamentar nuestros múltiples pecados y transgresiones, con sincero arrepentimiento y enmienda de la vida, apaciguar el disgusto de Dios, y a través de los méritos y la mediación de Jesucristo obtener este perdón. El 15 de mayo de 1776, el general George Washington ordenó: el Congreso Continental ordenó que se celebrara el viernes 7 como un día de ayuno y humillación y oración, para suplicar humildemente la misericordia del Dios Todopoderoso, que le complacería perdonarlos todos nuestros múltiples pecados y transgresiones, y para prosperar las armas de las Colonias Unidas, y finalmente establecer la paz y la libertad de América sobre una base sólida y duradera. El general ordena a todos los oficiales y soldados que obedezcan estrictamente las órdenes del Congreso Continental, que por su sincera y piadosa observancia de sus deberes religiosos puedan inclinar al Señor y el dador de la victoria para que prosperen nuestras armas. El 12 de abril de 1778, en Valley Forge, el general Washington ordenó: el honorable Congreso había considerado apropiado recomendar a los Estados Unidos de América que apartaran el miércoles 22 para ser observado como un día de ayuno, humillación y oración, para que en un momento, con una sola voz, se reconozcan las dispensaciones justas de las providencias, y su bondad y misericordia hacia nuestros brazos suplican e imploran. El general ordena que el día se observe más religiosamente en el ejército, que no se hará ningún trabajo al respecto, y que los diversos capellanes preparan discursos. El 11 de noviembre de 1779, el gobernador de Virginia, Thomas Jefferson, firmó una proclamación de oración que decía: el Congreso ha considerado apropiado recomendar a los diversos estados un día público y solemne de acción de gracias al Dios Todopoderoso por sus misericordias y por la oración, por la continuación de su favor, para que saliera en nuestros ejércitos y coronase nuestros brazos con victoria, que concedería a su iglesia las abundantes efusiones de la gracia divina y derramaría su Espíritu Santo sobre todos los ministros del Evangelio, que bendeciría y prosperaría los medios de educación y difundiría la luz del conocimiento cristiano a través de los rincones más remotos de la tierra. El 6 de abril de 1780, en Morristown, el general Washington ordenó: el Congreso, complacido por su proclamación del 11 del mes pasado, nombró el miércoles 22 como un día de ayuno, humillación y oración. No debería haber trabajo ni recreación en ese día. El 11 de octubre de 1782, el Congreso de la Confederación aprobó: es un deber indispensable de todas las naciones ofrecer sus súplicas al Dios Todopoderoso
los Estados Unidos reunidos en el Congreso. Lo recomiendo por la presente los habitantes de estos estados en general para observar el último jueves, el 28 de noviembre próximo, como un día de acción de gracias, solemne, a Dios por todas sus misericordias. El 8 de noviembre de 1783, al concluir la guerra revolucionaria, el gobernador de Massachusetts, John Hancock, emitió: los ciudadanos de estos Estados Unidos tienen todas las razones para alabar y agradecer al Dios de su salvación. Yo nombro el día 11 de diciembre próximo, el día recomendado por el Congreso a todos los estados, para ser observado religiosamente como un día de acción de gracias y oración, para que toda la gente pueda reunirse para celebrar que Él ha tenido el placer de continuarnos la luz del Evangelio bendito, que también ofrezcamos súplicas fervientes para hacer florecer la religión y la virtud pura y llenar al mundo con su gloria. El 21 de febrero de 1786, el gobernador de New Hampshire, John Loudon, proclamó un día de ayuno público y de oración. Habiendo sido la práctica loable de este estado en la apertura de la primavera, apartó un día para confesar penosamente sus múltiples pecados y transgresiones e implorar fervientemente la bendición divina, que en un verdadero espíritu de arrepentimiento y humillación pueda ser derramado sobre todos, que estaría encantado de bendecir el gran Consejo de los Estados Unidos de América y dirija sus deliberaciones, de que llovería justicia sobre la tierra, reviviría la religión y difundiría el conocimiento del verdadero Dios, el Salvador del hombre, en todo el mundo, y todo trabajo servil y recreaciones están prohibidas en dicho día. En la Convención Constitucional de 1787, Ben Franklin declaró: al comienzo del concurso con Gran Bretaña, cuando estábamos conscientes del peligro, teníamos oración diaria en esta sala para la protección divina. Al proclamar un día de oración, Ronald Reagan dijo el 27 de enero de 1983, en 1775 el Congreso Continental proclamó el primer Día Nacional de Oración. En 1783, el Tratado de París puso fin oficialmente a la larga y cansada guerra revolucionaria, durante la cual un nacional, el Día de Oración, se había proclamado cada primavera durante 8 años. El 31 de octubre de 1785, James Madison presentó un proyecto de ley en la legislatura de Virginia titulado por nombrar días de ayuno público y acción de gracias, que incluía perder 50 libras por cada falla sin tener una excusa razonable. Yale College tenía como requisito en 1787: todos los académicos están obligados a asistir a la adoración divina en la capilla de la universidad en el Día del Señor y en los días de ayuno y acción de gracias designados por la autoridad pública. La misma semana que el Congreso aprobó la Declaración de Derechos, el presidente George Washington declaró el 3 de octubre de 1789: es deber de todas las naciones reconocer la providencia del Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad y humildemente implorar su protección y favor, y considerando que ambas cámaras del Congreso, por su comité conjunto, me pidieran que recomiende al pueblo de los Estados Unidos un día de acción de gracias y oración público, para ser observado al reconocer con corazones agradecidos los muchos favores de Dios Todopoderoso, especialmente al brindarle una oportunidad pacíficamente para establecer una forma de gobierno para su seguridad y felicidad. Recomiendo el 26 de noviembre próximo que el pueblo de Estados Unidos los dedica al servicio de ese gran y glorioso ser, que es el autor benéfico de todo lo bueno que fue, es decir, o eso será, para que todos podamos unirnos para rendirle a Él nuestro sincero y humilde agradecimiento por la manera pacífica y racional en la que hemos sido capaces de establecer constituciones de gobiernos para nuestra seguridad y felicidad, y particularmente la nacional ahora instituida recientemente, por la libertad civil y religiosa con la que somos bendecidos, ofreciendo humildemente nuestras oraciones. El gran Señor y gobernante de las naciones,
y suplicamos que perdone nuestras transgresiones nacionales y de otro tipo. Después de la rebelión del Whiskey en el oeste de Pensilvania, el presidente Washington proclamó el día de oración el 1 de enero de 1796. Todas las personas dentro de los Estados Unidos, para rendir sincera y cordialmente al gran gobernador de las naciones, particularmente por el posesión de las constituciones del gobierno, y suplicamos fervientemente al amable autor de estas bendiciones para establecer hábitos de sobriedad, orden, moralidad y piedad. Durante una guerra amenazada con Francia, el presidente John Adams declaró un día de ayuno el 23 de marzo de 1798 y luego nuevamente el 6 de marzo de 1799. Como el pueblo de los Estados Unidos todavía está en peligro por insidiosos actos de una nación extranjera, así como por la difusión entre ellos de esos principios subversivos a los fundamentos de todas las obligaciones religiosas, morales y sociales, recomiendo un día de humillación, ayuno y oración solemnes, que los ciudadanos recuerden nuestras numerosas ofensas contra el Dios Altísimo, las confiesen ante Él con las más sinceras penitencias, imploren su misericordia indulgente a través del gran mediador y redentor por nuestras transgresiones pasadas, y eso por la gracia de su Espíritu Santo podemos estar dispuestos y capacitados para rendir una obediencia más adecuada a sus justas solicitudes. La justicia exalta a una nación, pero el pecado es un reproche para cualquier pueblo. James Madison, conocido como el arquitecto jefe de la Constitución, escribió muchos de los documentos federalistas, convenciendo a los estados de ratificar la Constitución e introdujo la primera enmienda en la primera sesión del Congreso. Durante la guerra de 1812, el presidente James Madison proclamó un día de oración el 9 de julio de 1812, declarando: por lo tanto, recomiendo rendir al soberano del universo homenaje público, reconocer las transgresiones que podrían provocar su desagrado divino, buscar su perdón misericordioso, con una reverencia por el precepto infalible de nuestra religión sagrada, hacer a los demás lo que requieren que otros les hagan a ellos. El 23 de julio de 1813, Madison emitió otro día de oración, refiriéndose a religión, ese regalo del cielo para el bien del hombre. Cuando los británicos marcharon hacia Washington, D.C., los ciudadanos evacuaron, junto con el presidente y Dolly Madison. Los británicos quemaron la Casa Blanca y el Capitolio y los edificios públicos el 25 de agosto de 1814. De repente llegaron nubes oscuras y un tornado aterrizó, enviando escombros, volando, derribando techos y derribando chimeneas contra las tropas británicas. 2 cañones fueron levantados del suelo y arrojados a metros de distancia. Un historiador británico escribió: más soldados británicos fueron asesinados por este golpe de naturaleza que por todas las armas de fuego que las tropas estadounidenses habían reunido. Las fuerzas británicas luego huyeron y las lluvias extinguieron los incendios. James Madison respondió proclamando: el 16 de noviembre de 1814. En el tiempo presente de calamidad pública y guerra, el pueblo de los Estados Unidos puede observar un día como un día de humillación y ayuno público y de oración al Dios Todopoderoso, por la seguridad y el bienestar de estos estados, de confesar sus pecados y transgresiones, y de fortalecer sus votos de arrepentimiento, de que Él estaría complacido de perdonar todas sus ofensas. En 1832, cuando un brote asiático de cólera se apoderó de Nueva York, Henry Clay solicitó una resolución conjunta del Congreso para solicitarle al presidente que establezca un día de humillación pública, oración y ayuno que el pueblo de los Estados Unidos debe observar con solemnidad religiosa. El 13 de abril de 1841, cuando falleció el 9º presidente William Harrison, el presidente John Taylor emitió un día de oración y ayuno. Cuando un pueblo cristiano siente que una gran calamidad pública le sobrepasa, se convierte en humilde bajo la dispensación de divina providencia. El 3 de julio de 1849, durante una epidemia de cólera, el presidente Zachary Taylor proclamó: la providencia de Dios se ha manifestado en la visita de una terrible peste que se está extendiendo por toda la tierra. Es apropiado que un pueblo cuya confianza haya sido alguna vez en su protección deben humillarse ante su trono, reconociendo las transgresiones pasadas, pedir una continuación de la misericordia divina. Se recomienda sinceramente que el primer viernes de agosto
se observe en todo Estados Unidos como un día de ayuno, humillación y oración. El 14 de diciembre de 1860, el presidente James Buchanan emitió una proclamación de un día nacional de humillación, ayuno y oración. En esta hora de nuestra calamidad y peligro, ¿a quién recurriremos para el alivio sino al Dios de nuestros padres? Su brazo omnipotente solo puede salvarnos de los terribles efectos de nuestros propios crímenes y locuras. Unámonos para humillarnos ante el Altísimo, para confesar nuestros pecados individuales y nacionales. Permítanme invocar a cada individuo en cualquier esfera de la vida en la que se encuentre, para sentir una responsabilidad personal con Dios y su país por santificar este día. El 12 de agosto de 1861, después de que la Unión perdiera la batalla de Bull Run, el presidente Abraham Lincoln proclamó: es apropiado reconocer y venerar al supremo gobierno de Dios, inclinarse en humilde sumisión a su castigo, para confesar y deplorar sus pecados y transgresiones, en la plena convicción de que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Por lo tanto, yo, Abraham Lincoln, nombro el último jueves de septiembre próximo como día de humillación, oración y ayuno para toda la gente de la nación. El 30 de marzo de 1863, el presidente Abraham Lincoln proclamó el Día Nacional de la Humillación, el ayuno y la oración. La terrible calamidad de la guerra civil puede ser solo un castigo infligido sobre nosotros por nuestros pecados presuntuosos, al fin necesario de nuestra reforma nacional como un pueblo entero. Nos hemos olvidado de Dios, hemos imaginado en vano, en el engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría y virtud superior. Intoxicados con un éxito ininterrumpido, nos hemos vuelto demasiados orgullosos para orar al Dios que nos creó. Nos corresponde entonces humillarnos ante el poder ofendido, confesar nuestros pecados nacionales. Después de que le dispararon a Lincoln, el presidente Johnson emitió el 29 de abril de 1865. El día 25 del mes siguiente se recomendó como un día para la humillación y la oración especial como consecuencia del asesinato de Abraham Lincoln, pero considerando que desde entonces me han llamado la atención al hecho de que el día antes mencionado es sagrado para un gran número de cristianos como uno de regocijo por la ascensión del Salvador. Ahora yo, Andrew Johnson, presidente de los Estados Unidos, sugiero que los servicios religiosos recomendados, como se mencionó anteriormente, se pospondrán hasta el primer día de junio. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson proclamó el 11 de mayo de 1918: es el deber particularmente incumbente en tiempos de guerra, humilde y devotamente reconocer nuestra dependencia del Dios Todopoderoso e implorar su ayuda y protección. Yo, Woodrow Wilson, proclamo un día de humillación pública, oración y ayuno, y exhortar a mis conciudadanos a orar al Dios Todopoderoso para que pueda perdonar nuestros pecados. David Barton dice: a través del Congreso Continental o el Período Continental, el cual durante la Revolución y hasta la Constitución, ustedes encontrarán que el Congreso proclamó 15 veces por días nacionales de oración y ayuno, y días de ayuno y acción de gracias. Y esta es una tradición enraizada en América. Entre 1963 y 1812 hubo más de 1.700 proclamaciones de oración emitidas en las colonias, en donde el gobernador llamaba un día nacional de ayuno y oración y día anual de acción de gracias y ayuno. Lamentablemente eso no se enseña más en las escuelas públicas, que están controladas por marxistas, socialistas y agentes de agendas homosexuales, LGBTQ+, y gente que odia a los Estados Unidos. No espere que sus hijos sean educados en la verdad de la herencia puramente cristiana bíblica de esta nación. Los Estados Unidos no fue fundada por agnósticos, marxistas, ateos o seculares, sino por cristianos que creyeron firmemente en Dios y que Dios mismo fundó a los Estados Unidos a través de separatistas y puritanos ingleses, y que los fundadores lo reconocieron en la vida pública y de gobierno. Maranatá, Cristo viene pronto. Eso fue una historia real desde el programa El Rincón de las Águilas de José Silva.